Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al capítulo 4 de Jonás y este libro de este profeta es un libro con muchas enseñanzas diversas. En el capítulo 1 nosotros estuvimos viendo al profeta extraviado, un siervo de Dios extraviado que había recibido de parte de Dios una comisión de llevar un mensaje a una nación cruel y despiadada y que era enemiga del pueblo de Israel. Y que Jonás decide entonces gradualmente sumirse en la desobediencia, huyendo de su responsabilidad, huyendo de la presencia de Dios según él. Y en ese sentido, en ese capítulo 1, nosotros vimos la desobediencia, la indiferencia del profeta ante lo que está sucediendo en su entorno y posteriormente la obstinación con la que este profeta pidió ser arrojado de la embarcación en lugar de clamar a su Dios por misericordia. En el capítulo 2, luego vimos cómo Dios rescata a este hombre, a este siervo suyo que se había extraviado y utiliza un gran pez para entonces en el vientre de este pez tener 3 días a este profeta. En ese sentido, nosotros vimos en el capítulo 2 el rescate de Jonás. En el capítulo 3 pudimos observar entonces el arrepentimiento de este hombre y ahora la nueva comisión que él recibe de parte de Dios, nuevamente de ir a Nínive y llevar este mensaje. Y luego de su arrepentimiento, Jonás se encuentra ofreciendo votos que había prometido al Señor y llega la voz del Señor para pedirle que vaya otra vez a Nínive. Y nosotros vemos que la respuesta del profeta en esta ocasión es: se levanta y va a Nínive a llevar un mensaje que Dios le dijo que él le daría. Y en ese sentido Jonás llega a Nínive, una ciudad grande de 3 días de camino, dice el texto, y allí este hombre predica el mensaje que Dios le había dado. Y en ese capítulo 3, nosotros lo que vimos es la misión de alguien que es rescatado. Alguien que es rescatado por Dios es alguien que está llamado a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. No es solamente escuchar que Dios me habla, que Dios me dice, que Dios me está invitando continuamente a hacer su voluntad. El profeta responde en obediencia y en hacer lo que Dios dice que debía hacer. Luego también pudimos observar allí que Jonás entrega el mensaje como Dios se lo había entregado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje corto se puede decir, un mensaje de juicio específicamente, pero un mensaje que tendría un impacto no por el mensajero, sino por quien envía el mensaje. Y en ese sentido, Jonás provocó un arrepentimiento a través de su predicación, un arrepentimiento de las personas de Nínive al escuchar estas palabras, y el pueblo entonces ayunó, se arrepintió, se convirtió de su mal camino y clamó a Dios por misericordia. Y uno diría, bueno, ya esta etapa entonces, Jonás ya entendió que Dios es misericordioso, clemente, compasivo. Y nosotros vemos que en este capítulo 4, ahora tenemos a un Jonás, que el texto dice, el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hermanos, y esto suena como muy crudo realmente.
Esto es contrario a lo que todo siervo de Dios que obedece a Dios experimenta. Como consecuencia de hacer la obra a la que hemos sido llamados como hijos de Dios, cuando vamos en el nombre del Señor a predicar el Evangelio y vemos que las personas se arrepienten, inmediatamente sabemos que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero también está la satisfacción del hombre, que es el instrumento de Dios para llevar a cabo esta tarea. Que aunque indigno, Dios en su misericordia lo utiliza para llevar un mensaje. Y ese gozo que da servir a Cristo no tiene que ver tanto con los resultados, sino con la obediencia a Dios. Sin embargo, los resultados en cierta forma te alientan a continuar adelante. Y en este caso, Jonás, al contemplar lo que está sucediendo, nosotros vemos que su reacción, en lugar de gozo, el texto dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Hermanos, y esto es lo relativo o parecido a caer en una gran depresión, en estar en un estado de gran angustia y una gran inconformidad. El texto en hebreo le imprime esa fuerza. Es como algo con mucha fuerza y un gran enojo sobre todas las cosas. El enojo es más común de lo que nosotros pensamos. Como seres humanos, nosotros estamos sujetos a este tipo de respuesta de nuestras emociones. Y podemos decir que el enojo es el resultado de ver nuestras expectativas que no son cumplidas. O cuando nosotros vemos afectados nuestros intereses, nosotros nos enojamos. Y el enojo puede ser algo legítimo, como puede ser algo no legítimo. Cuando nosotros construimos un ídolo y ese ídolo es tocado, la respuesta inmediata es el enojo. Y aquí nosotros podemos ver que Jonás tenía una idea de lo que debía suceder con Nínive, con lo que debía suceder con las personas de esta ciudad. Jonás se identifica como alguien muy nacionalista, muy conocedor de que ellos son el pueblo escogido por Dios y muy conocedor también de la maldad existente de este pueblo de Nínive. Una persona sanguinaria. Y Jonás muestra que en cierta forma él había planificado cómo debía ser castigado a alguien como Nínive, este pueblo, como consecuencia de su maldad, de su crueldad, de su impiedad. Jonás había construido un plan de cómo Nínive debía recibir la ira de Dios. Y él lo expresa. Y es interesante, hermanos, que en la Escritura nosotros veamos hombres, siervos de Dios, que expresan su enojo. Y yo sé que no es muy común ir delante de Dios y decirle, Señor, estoy enojado. Eso no es muy común. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Él estaba muy desagradado, él estaba muy incómodo en todo el sentido de la palabra, él estaba sumido
en un profundo dolor por lo que está sucediendo. El versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, en medio de su enojo, Jonás busca el rostro de Dios. Hermanos, y esto debe llamar nuestra atención también. Es interesante que en medio de su inconformidad con lo que está sucediendo, Jonás no empieza a hablar por allí o por aquí. No, aún en medio de su posición inadecuada delante de Dios, Jonás decide ir a Dios. Y es interesante aún lo que él le va a decir al Señor. Versículo 2 dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Hermanos, y nosotros vamos a ver cuál fue la razón por la cual Jonás decide desobedecer a Dios. El texto nos está diciendo que Jonás va a explicar aquello que le motivó a desobedecer a Dios. Y él empieza diciendo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y hermanos, utilicemos un poco la imaginación, ¿verdad? Imaginemos a Jonás sumido en una gran tristeza, un gran dolor. Y decirle al Señor, mira, te voy a decir por qué yo te desobedecí. Yo te voy a dar las razones por las cuales yo te desobedecí. Dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis. La razón de desobedecerte a ti y de irme a Tarsis es esta. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Esto es una contradicción total. Está hablando un hombre que no hace mucho estaba en la sepultura y había durado 3 días en aquel lugar. Y estando allí, clama a Dios y la misericordia de Dios rescata a este hombre de la sepultura. Cuando este hombre había perdido toda su esperanza, este hombre recibe la benevolencia de Dios, su compasión, su clemencia. Y ahora es este hombre rescatado que está enojado con Dios porque Él es clemente y piadoso. Qué contradicción, ¿eh? Qué contradictorio Jonás. Cuánta falta de sensibilidad. Cuánta falta a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, al Dios que es 3 veces santo. Y él dice algo más. Él dice, mira, yo sé que tú eres tardo en enojarte y de grande misericordia. Estos son atributos que Jonás reconoce de Dios aún en su enojo, pero Jonás lo está presentando como que esos atributos de Dios son negativos para el plan que él tenía elaborado para Nínive. Hermanos, y una manera de tú mostrar desprecio hacia las demás personas
es precisamente cuando tú decides no compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que están perdidos. El odio, el rencor es expresado cuando tú no compartes el mensaje del Evangelio. Y Jonás está expresando y le dice algo más, y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué tipo de conclusión llegó este hombre? Este hombre está diciendo, en medio de la destrucción del ídolo que él había construido y en medio de su enojo, esto es restarle el propósito que Dios tiene. Jonás está totalmente ajeno a los planes de Dios y también está ajeno a su voluntad y también está ajeno a la obediencia y a la sumisión que él le debe a ese Dios que es compasivo y que es clemente. Sin embargo, el versículo 4, Dios, escuchando a este profeta expresar su desagrado, su indignación, Dios le dice a Jonás, versículo 4, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hermanos, y esta es una pregunta reflexiva. Y es interesante porque una de las formas en las que nosotros vemos a Dios interactuando con el hombre son las preguntas. Cuando Adán pecó en el jardín del Edén, Dios llega al jardín del Edén y le dice, ¿dónde estás tú? ¿En qué condiciones te encuentras? Bueno, la idea que transmite esta pregunta que Dios le hace es que el profeta pueda reflexionar en su actual estado. Él pueda examinar aún lo que está expresando, lo que está saliendo de su boca. Dios está mostrando misericordia aún con este hombre que está enojado y en una posición de gran rebeldía. Dios le dice a Jonás, ¿hace tú bien en enojarte tanto? Esto nosotros, hermanos, vemos la contradicción existente entre lo que Jonás quería para Nínive y lo que Dios quería para Nínive. En cierta forma, Dios muestra misericordia y Jonás quería castigo. ¿A qué se debe el enojo de Jonás? Sus planes, lo de él, lo que él había tenido estructurado, no salieron como él quería. Y hermanos, esto muestra que Dios es soberano en todo el sentido de la palabra. Dios no es un títere para que los hombres puedan manipularlo a su antojo. Dios no nos rescata a nosotros, no nos salvó a nosotros para ser nuestro sirviente. Y da mucha pena, hermanos, que
Posiblemente muchos creyentes viven la vida cristiana enojada o enojado con Dios porque Dios no hace las cosas como ellos quieren. Y Jonás está expresando su enojo, su inconformidad. ¿Cuántas veces tú te has enojado contra Dios, con Dios? ¿Cuántas veces? Claro, quizás nosotros pasamos por alto esa realidad, pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, tanto hombre como mujer, como hijo, padres, siervos, empresarios, y vemos textos como el que encontramos en Efesios capítulo 5 hasta el capítulo 6, y encontramos allí un texto que dice, marido, amad a vuestras mujeres. Pero también cuando la mujer escucha un texto que dice, la mujer sométase a su marido. Pero también para los hijos, cuando vemos un texto que dice, hijo, obedeced a vuestros padres. Pero también cuando vemos un texto a lo que somos empleados que nos dice que debemos hacer las cosas en nuestro lugar de trabajo como para el Señor, no siendo respondones. Pero también cuando tú eres empresario y la Escritura nos dice, deja las amenazas, no humille, no pisotee al otro. Hermanos, el enojo contra Dios es más abundante de lo que nosotros pensamos. Cuando una mujer decide no someterse a su marido, está mostrando enojo contra Dios. Cuando un marido no está amando a su esposa, está mostrando enojo contra Dios. Cuando un hijo no obedece a su padre y a su madre, está mostrando el enojo contra Dios. Cuando los padres están maltratando a sus hijos, están mostrando enojos contra Dios. Es más habitual realmente de lo que pensamos. Jonás lo muestra de una manera cruda, a tal punto que le dice, Señor, quítame la vida. Mira, yo prefiero no someterme a tu voluntad, yo prefiero morir antes que someterme a tu voluntad. ¿Cuán obstinado se muestra Jonás? Pero cuán obstinados somos nosotros cuando abiertamente desobedecemos a Dios. La pregunta que Dios le hace a Jonás es la pregunta que también debe llegar a nosotros cuando nosotros nos encontramos en una situación similar. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ese desacuerdo que tú tienes con Dios y su palabra, ¿es legítimo en verdad? ¿Tú crees que tienes razones para estar enojado con Dios? Ahora, ¿hay un bienestar para ti en enojarte con Dios? Yo creo que esta pregunta es una pregunta retórica. Por supuesto que no hago bien, Señor. Es una pregunta reflexiva. Y salió Jonás de la ciudad
y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás, en medio de su enojo, él mantiene sus expectativas. Él dice, posiblemente con esto que le dije al Señor, yo logre manipular al Señor. En el sentido de que ya he deseado incluso la muerte. Yo no sé si se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? Voy a dejar eso ahí. ¿Pero me escuchan a través del micrófono o no? Ok. Ah, bien. Ahora sí. Estamos entonces viendo, hermanos, ¿cuál es la respuesta que Jonás ahora está teniendo? Jonás dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y esto es interesante, hermanos, porque Jonás aún guarda una expectativa de aquello que él anhela ver, la destrucción de Nínive. Posiblemente Dios cambie de parecer y destruya a los habitantes de Nínive. Y una manera, hermanos, que nosotros vemos es en esta acción que está haciendo o llevando a cabo Jonás. Jonás está esperanzado en ver el castigo de los malos. Él está esperanzado en que lo expresado a Dios posiblemente hagan que Dios cambie de parecer. Jonás sale de la ciudad, se coloca en una posición donde puede contemplar allí la ciudad. Y dice que se sentó debajo de la enramada que había construido. Es decir, el profeta fue diligente. El profeta está haciendo uso de sus conocimientos y ha preparado un lugar para sí. Y se coloca debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Hermanos, Jonás no ha perdido la esperanza de ver a Nínive destruida. Y esto muestra la obstinación de este hombre. Cuando nosotros queremos contender con el Señor y queremos que sea hecha nuestra voluntad por encima de su voluntad, contendemos con el Señor. ¿Cuántas veces tú has pedido algo al Señor y todavía no se cumple como tú quieres? Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál ha sido la divina respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Las cosas no tienen que ser como tú quieres, pero debes someterte a la voluntad de Dios, que es buena, siempre será buena si nosotros nos sometemos a Él.
En ese sentido, Jonás guarda una esperanza, una expectativa. Él está esperanzado en cierta forma de que su voluntad finalmente se pueda hacer por encima de la voluntad de Dios. Y esto es interesante, hermanos, porque ciertamente nosotros, como creyentes, podemos estar creando expectativa en nosotros a algunas cosas que Dios ya dijo no. No. Dios está preocupado realmente por el bienestar de sus hijos. Pero Dios no puede ser manipulado por el hombre en ningún sentido de la palabra. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Por la calabacera. Y Dios le va a dar una lección, evidentemente. Dios hace crecer esta calabacera y Jonás la recibe con gozo, con júbilo, con alegría. Él está contento, él está disfrutando del beneficio que le provee esta calabacera en esta circunstancia. Jonás está alegre. Y yo creo que es la primera vez que vemos en todo el libro, ¿verdad?, que Jonás está alegre. Él está alegre. Mucho se alegró Jonás por la calabacera. ¿Qué tanto te alegras cuando la bendición de Dios llega a tu vida? ¿Qué tanta alegría tiene cuando tú ves la mano de Dios, su provisión, su misericordia, su bondad extendida hacia ti? Pero Jonás está alegre por la calabacera, pero él no ve al creador de la calabacera. Eso también es digno de observar. Jonás no está diciendo, gracias Señor por la calabacera. Jonás está obteniendo un beneficio que él no sabe cómo llegó allí. Jonás lo único que sabe es que lo está disfrutando. Hermanos, nosotros muchas veces somos como Jonás. Tenemos salud, no sabemos de qué manera realmente, pero simplemente gozamos de tener salud. Somos librados de accidentes de tránsito en un país que tiene el primer lugar en muerte por accidente de tránsito en el mundo. Un país pequeño. Sin embargo, no contemplamos la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas día a día. Somos beneficiados y bendecidos con la familia que Dios nos da, con los hijos que nos ha dado, con los padres que nos dio. Tenemos tantos provechos que emanan de parte de Dios y nosotros simplemente, aunque lo disfrutamos,
no contemplamos al dador de esos beneficios. Jonás está alegre por el beneficio que le provee la calabacera. Tú puedes identificar aquellas cosas que Dios te ha dado, que te causan alegría. Y tú puedes reconocer que es Dios, aún el talento que tenemos para hacer algunos trabajos. Muchas veces lo que decimos, no, mi propio esfuerzo. No, Dios te dio ese talento a ti para hacer ese trabajo con ese esmero y dedicación. El versículo 7 dice el texto, y al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Hermanos, esto nos muestra a nosotros lo variable que puede ser la vida. Nuestra vida pueden estar gozando de mucho provecho hoy y mañana simplemente no tener ese beneficio, ese provecho. La vida cambia de un día a otro. En segundo cambia la vida. Sin embargo, Dios está mostrando a su siervo una lección importante. Dios había hecho crecer, había hecho germinar a esta planta y Dios ahora dice, Dios preparó un gusano. Y es interesante, hermanos, porque tanto la planta como el gusano son obra de las manos ¿de quién? Del Creador. Y el gusano no tuvo que recibir una instrucción de lo que tenía que hacer, tampoco la calabacera recibió una instrucción de lo que tenía que hacer. Sin embargo, ellos hicieron lo que naturalmente ellos saben hacer. Este gusano hiere la calabacera y esta calabacera simplemente se seca. Versículo 8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Pero este no es el hombre que estaba contento, alegre ayer. ¿Qué pasó? Cuando se ven afectados sus intereses, el enojo entonces es contra Dios. Hemos escuchado a la persona que atea y demás, ¿dónde está Dios cuando hay tragedia? Jehová está en su santo templo, donde mismo se encuentra cuando no hay tragedia. Jonás fue duramente enseñado e instruido. Este hombre expresa su desagrado de tal manera, así como expresó su alegría, estar contento por un beneficio que él no sabía de dónde venía, pero sí él pudo identificar y enojarse aún más con Dios, a tal punto de decir otra vez, prefiero la muerte que la vida. Jonás está
mostrando entonces lo que hay en su corazón. Lo que él tiene en su corazón abundantemente. Cuando las cosas no salen como queremos, entonces nos enojamos. Pero Dios le va a dar instrucción al profeta. Dice el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enoja por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Otra pregunta, hermanos, reflexiva que Dios le está haciendo al profeta. Dios está llevando a través de estas preguntas al profeta a meditar, a reflexionar, a que él pueda mirar un poco el contexto completo y que se salga de sus inclinaciones pecaminosas que le están gobernando. Y la pregunta que Dios le hace otra vez, ¿tanto te enoja por la calabacera? Y la respuesta de Jonás no se hace esperar. Hasta la muerte. Mucho me enojo. El versículo 10 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Esto es confrontativo realmente. Esto es confrontativo. Dios está confrontando al profeta con una realidad. Tú tienes lástima, tuviste tu lástima de la calabacera. Hermanos, y en cierta forma lo que está presentando aquí es que Jonás lo único que le interesaba era el beneficio que le proveía la calabacera independientemente de lo que sucede con ella. Y es interesante porque en nuestra vida, en nuestro día a día, muchas veces tenemos únicamente interés en las cosas y en las personas siempre y cuando provean o suplan para nuestro bienestar, para nuestro confort y comodidad. Y no nos interesa lo que sucede con esa persona. El esposo que es egoísta quiere satisfacer sus necesidades independientemente de lo que esté sucediendo con su esposa. Y una esposa de igual manera se subleva contra su marido independientemente del daño que le está produciendo a su esposo. Podemos ver a Jonás y escandalizarnos y decir, wow, qué hombre más malo. Pero ¿y tú y yo cómo somos? ¿Acaso tú y yo somos mejores que Jonás? Bueno, quizás tu respuesta sea sí, yo soy mejor que Jonás. Delante de nosotros. Pero no delante de Dios. Hermanos, Dios está instruyendo al profeta de las cosas que Él provee, suple, el vínculo que debe de existir. Es un vínculo que pasa de recibir un beneficio. Es un vínculo que va más allá de recibir un beneficio. Es un vínculo que tiene que ver también con la misericordia, con la compasión.
que tanta falta está haciendo en este mundo. En un mundo donde las personas no quieren sufrir, no quieren padecer, vemos entonces que abundan los divorcios. La esposa y el esposo que no están dispuestos a someterse a Dios, en lugar de ver el matrimonio como la bendición que es, empiezan a verlo como una carga. En lugar de ver la bendición que viene de Dios a través de su medio, que es el matrimonio y la familia, empiezan a contemplar que están atados, que están amarrados, que están esclavizados. Y por eso en el día de hoy vemos muchos creyentes divorciándose. Muchas familias de cristianos destruidas. Porque simplemente estamos enojados con Dios y estamos proveyendo para la carne y no para el espíritu. Dios confronta al profeta y le dice, ¿tuviste tu lástima en la calabacera? ¿Lo que te mueve a ti es lo que le pasó a ella? Por supuesto que no. A Jonás no le interesa lo que le pasó a ella. A él le interesa el beneficio que tenía de ella. Sigue preguntando al Señor, en la cual no trabajaste. Dios trabajó en la calabacera. Ni la hiciste crecer. Dios la hizo crecer la calabacera. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y este es el fin del texto realmente. Dios está instruyendo a este profeta. Dios está exponiendo realmente la condición del hombre en su anhelo pecaminoso, aun cuando son identificados como siervos de Dios. Dios muestra su compasión, su misericordia. Hay muchas personas en el día de hoy que piden a grito salir de esta tierra. Hermanos, y ojo, nosotros podemos parecer muy piadosos y compasivos al decir, yo estoy ansioso de salir de esta tierra. Así como Jonás. Jonás está repudiando la voluntad de Dios y se ve a sí mismo como alguien que no merece ver semejante cosa. Él prefiere morir a que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Cuando tú y yo expresamos ese deseo de terminar con las aflicciones que hay en esta tierra, en cierta forma le estamos diciendo, Dios, tus planes están fallando. Yo creo que tú te equivocaste conmigo porque yo estoy padeciendo demasiado, mejor quítame la vida. Hermano, y eso no es mostrar piedad. Eso es mostrar altivez y soberbia.
Eso es mostrar desagrado con lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Nuestra voluntad debe alinearse con la voluntad de Dios, no lo contrario. Nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Tengo jefes difíciles en el trabajo, Señor, llévatelo a él o llévame a mí. Pero yo no soporto esta condición laboral, me aflige demasiado, me entristece. Señor, llévate a ese hombre. Y llegamos a pensar que nuestros planes son los que deben de ser realizados. Y no nos damos cuenta que aún con personas difíciles que tenemos en nuestro entorno, Dios está trabajando nuestro carácter para confrontar el pecado que existe en nuestro corazón, confrontar la soberbia, el egoísmo, la altivez, la indiferencia, la falta de compasión, la falta de amor, la falta de misericordia. Y en lugar de contemplar eso, tú le dices, Señor, yo no estoy dispuesto a hacer nada de eso, mejor quítame la vida. Hermanos, Dios es compasivo. Y Él muestra su compasión. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Tú puedes ver ¿cuán compasivo ha sido el Señor contigo? ¿Cuánto lo está haciendo ahora mismo? Hay muchas cosas que nosotros podemos decir de este texto. Y hay muchas personas que guardan un gran enojo en su vida porque alguien le hizo muchos daños. Le afectó fuertemente. Y hermanos, debemos pensar, Dios es sensible a la realidad del ser humano. Dios no es indiferente. Una mujer que ha sido maltratada, un hombre que incluso pudo recibir algún daño significativo en su niñez, o una traición ya en su vida de adulto. Hay tantas cosas que pueden suceder en nuestras vidas que pueden tenernos atados al enojo y a la inconformidad. Hay una culpa que podemos estar cargando también y que no estamos dispuestos a ceder. Porque cuando me sucedió eso, ¿dónde estaba Dios? Y yo pienso en lo compasivo que ha sido Dios, hermanos. Que Él es. Y cómo Dios nos conoce a nosotros. Cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, Dios envía a su Hijo no para condenar al mundo. Cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y ve a sus hermanas allí llorando y a las personas, la Escritura dice Jesús lloró, viendo la miseria del ser humano en el sentido de su aflicción, de su dolor. Dios no es indiferente. Pero también cuando una mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y la llevan delante de él, le dicen, mira, la ley establece que debemos apedrear a tal mujer. ¿Tú qué dices? Jesús le dice, el que esté entre vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Y todos se van uno a uno. Y cuando quedas solo con la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno. Yo tampoco. Vete y no peques más. Compasión. Jesús
se ocupó de las personas necesitadas, ciegos, muertos, cojo, paralítico, leproso, con tantas condiciones diferentes, Dios se ocupó. Dios no fue indiferente. Hermanos, Jonás fue enviado a llevar un mensaje. Cristo vino a traernos su vida, que es el mensaje, que es la salvación. Jonás desobedeció a Dios cuando Dios lo envió. Cristo se apresuró a tomar la cruz y a morir por nosotros. Jonás contempló la maldad de Nínive, de sus habitantes, y quería la destrucción. Dios contempló nuestro pecado, nuestra maldad, envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que tú y yo seamos salvos. Dios no es indiferente. Y cuando nosotros leemos texto en Isaías capítulo 53, yo sé que hay personas que pueden estar enojadas contra Dios. Pero tú puedes estar seguro que Dios conoce tu aflicción, Dios conoce tu dolor y Dios proveyó a través del sufrimiento y el padecimiento de su Hijo, librarte de su ira, pero también concederte la oportunidad de que tú seas libre del remordimiento de lo que te sucedió. Dice el capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, y sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho, y llevará la iniquidad de ello. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe que Dios es compasivo? Su compasión es abrumadora. Él llevó nuestro pecado, pero también nuestra culpa, pero también nuestra maldad. Dios proveyó un medio para que tú puedas ser libertado del enojo, de la amargura y de la culpa.
Cuán compasivo es nuestro Dios. Y esto nos hace a nosotros pensar, hermanos. Nos hace pensar en su bondad, en su misericordia. Nos hace pensar lo agradecido que cada uno debemos estar todos los días de nuestras vidas. Nos hace pensar que Él es nuestro Padre Celestial, que Él tiene cuidado de nosotros. Y por eso, en lugar de existir enojo, tristeza, amargura, si nosotros recibimos la compasión de Dios, su misericordia, hermanos, seamos agradecidos. Vivamos para Dios. En nuestro padecimiento glorifiquemos su nombre. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabe lo que está haciendo en mi vida. No les atribuyamos a Dios despropósito por nuestras circunstancias. Confiemos en Él. Él es bueno. Confiemos en Él. Él es compasivo. El Salmo 103 lo expresa de esta manera. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Sabe qué? El beneficio de Dios lo tenemos todos los días. Recordémonos a nosotros mismos. Mirémonos en un espejo y digámosles a nuestra alma, bendice a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias.